Ella fue abandonada con sus hermanos y sin nombre hasta que un ranchero le dio un apellido y una nueva vida. Polvoriento Río, Texas, 1873. La carreta crujía mientras rodaba por el camino de polvo rojo, sus ruedas tambaleándose como si pudieran ceder en cualquier momento. Dentro se sentaban dos figuras desplomadas en whisky y resentimiento. Jevidia y Serafina Holloway, discutiendo lo suficientemente fuerte como para silenciar el viento. Tú y estos mocosos no son más que lastre, gruñó Jevedía, su voz rajada por el licor y años de culpa. Me arrastran directamente al barro cada maldito día. Serafina mantuvo la espalda vuelta, tirando de su chal raído con más fuerza alrededor de sus hombros. Habló por encima de él, seca y distante. Prefiero morir que alimentar bocas que solo se abren para el vino y nunca para trabajar. Detrás de ellos, tropezando en el polvo, 4 niños permanecían como sombras dejadas demasiado tiempo al sol. La más joven, una niña de apenas 3 años, corrió hacia adelante sobre piernas temblorosas, agarrándose a la falda de su madre. Mamá, llévame contigo, suplicó, con voz temblorosa. Serafina apartó su brazo como si hubiera tocado algo sucio. La niña cayó hacia atrás en la tierra. El Owen permaneció en silencio, de 19 años, con las manos agarrando los pequeños hombros de sus hermanos menores. Su rostro no mostraba sorpresa ni lágrimas, solo la resignación hueca de alguien que había sido abandonado tantas veces que la herida se había adormecido. La casa detrás de ellos ya estaba medio destripada, vendida para cubrir deudas de juego. Las contraventanas se balanceaban sueltas, las ventanas rotas, el porche hundido como si llorara su propia decadencia. No eran nuevos en ser abandonados, pero esta vez era definitivo. Hace un año, el Owen aún podía sentir el escozor del cinturón de su padre cuando la pilló dándole la mitad de su cena a su hermano. Había caído de rodillas en el suelo de tierra, con las mejillas hinchadas por los moretones, los labios agrietados por el frío. Sin embargo, incluso entonces había levantado la vista hacia Serafina y se había atrevido a preguntar. Si nunca tuviste la intención de amarnos, ¿por qué nos trajiste al mundo? Jevidia no había esperado la respuesta de Serafina. Había abofeteado a Owen con tanta fuerza que había salido volando de lado contra la pared, tosiendo sangre y polvo. Ese fue el error, escupió, con los ojos enrojecidos y salvajes. El error fue traer una bandada de bocas inútiles a esta casa. Serafina se había quedado en la esquina, observando. No había levantado una mano, ni una palabra, ni siquiera un aliento por su hija. Ahora, mientras la carreta se alejaba, el Owen no lloró. Sus brazos se apretaron alrededor de los hombros de sus hermanos, atrayéndolos cerca mientras la luz se drenaba del cielo. El mundo ya le había mostrado lo que le quitaría. Esa noche, bajo el toldo derrumbado de su antiguo porche, el Owen reunió la madera que pudo encontrar, ramas húmedas, restos mohosos, e incitó un fuego a un débil parpadeo. Siseaba como un animal moribundo, más humo que llama, pero era algo, era suyo. Sus hermanos se acurrucaron cerca, en silencio por el hambre y el miedo, la más joven aún sollozaba por su madre. El Owen no dijo nada. Se tiró el chal con más fuerza, pero el frío iba más profundo que la piel, vivía en ella ahora. No tenía dinero, ni comida, ni hogar, ni un nombre que deseara llevar más. Mientras el fuego se extinguía, miró hacia el vasto cielo de Texas, morado magullado con la noche, y dijo en voz alta, no lo suficientemente alto como para despertar a los niños, pero lo suficientemente claro para que las estrellas la escucharan. Ese nombre ya no es mío. No lloró, ni cuando el bebé gimió en sus brazos, ni cuando su estómago se retorció por el hambre, ni siquiera cuando el viento la cortó como cuchillos, porque los nombres significaban pertenencia, y esta noche no pertenecía a nadie, solo al fuego, solo al viento, y 4 pequeñas manos agarrando sus mangas en la oscuridad, dependiendo de ella para hacer algo más de lo que su nombre había significado. A la mañana siguiente, mucho después de que la carreta se hubiera desvanecido en el horizonte, un jinete solitario se detuvo en el borde de las afueras de Polvoriento Río. Sus botas golpearon contra los estribos, el polvo aferrándose al dobladillo de su abrigo mientras escaneaba el patio desolado. Silas Blackwood no era aficionado a los chismes de la ciudad. No tenía esposa, ni hijos, ni paciencia para los juegos de cartas o las conversaciones de salón. Trabajaba el ganado, arreglaba las líneas de las cercas y salía temprano para revisar la tierra que su padre le había dejado. Pero hoy, algo en el aire tiró de sus riendas. Los vio. 5 figuras acurrucadas bajo un porche hecho jirones, envueltas en mantas raídas.
Una chica se erguía, mayor que el resto, con delgados brazos extendidos protegiendo a los demás. Ella lo miró con el mentón levantado, ojos como piedra agrietada, cansada sí, pero intacta. Él se quitó el sombrero. ¿Están bien? La chica no respondió. Él lo intentó de nuevo, con voz baja. ¿Tienen un nombre? Ella lo miró un momento más. Tengo un primer nombre, pero ya no llevo el resto. Silas frunció el ceño. ¿Y con qué nombre se hacen llamar? Ella bajó la mirada, luego volvió a encontrarse con sus ojos. Solo el Owen. Algo parpadeó en su pecho ante eso, no lástima, ni siquiera simpatía, solo reconocimiento. Esa clase de furia silenciosa que solo viene de ser desgarrado demasiadas veces. Silas no dijo nada más. Dio un empujón a su caballo y se alejó hacia el polvo, dejando tras de sí solo huellas de cascos y una mirada que se prolongó más de lo que debía. Esa noche, mientras la oscuridad se arrastraba de nuevo sobre la ciudad, y Lowen regresó de buscar comida para encontrar un bulto metido bajo la puerta rota. Una hogaza de pan, un frasco de agua, algunos trozos de carne curada envueltos en tela de aceite. Se congeló, miró a su alrededor. No había señales de nadie. A la mañana siguiente, una pila de leña picada descansaba cerca de la esquina donde su débil llama había luchado la noche anterior, yesca seca perfectamente partida, apilada con cuidado. Todavía nadie a la vista. Al tercer día, una pequeña lata de frijoles, luego una manta, luego una bolsa de sal y azúcar. El Owen permaneció atenta al principio. Pensó que podría ser una trampa, alguna cruel jugarreta. Pero la comida nunca estaba envenenada, la leña nunca defectuosa, y, sobre todo, nadie venía pidiendo agradecimiento. Una tarde, esperó detrás del pozo arruinado mientras el sol se desangraba sobre la pradera. Y allí estaba él, el mismo hombre, el del caballo. No se acercó, solo dejó otro bulto cerca del porche, revisó el cielo y regresó hacia las colinas. Ella salió. Mientras él montaba, preguntó, ¿por qué está haciendo esto? Su voz era firme. Él la miró por encima del hombro. Porque alguien debería hacerlo. Esa no es una razón, dijo ella. Él sonrió débilmente. Tal vez no, pero es suficiente. Ella lo miró con dureza. Le dije que no tengo un apellido. Él asintió una vez. Y yo no pedí uno. Luego se marchó a caballo, silencioso como siempre. A partir de ese día, ella dejó de esperar detrás de las esquinas. Aceptó la ayuda, pero nunca se volvió codiciosa. Racionó todo, se aseguró de que sus hermanos tuvieran más que ella y dejó una moneda, su única moneda, envuelta en un paño cerca del pozo donde él había caminado. Él nunca la cogió. Él nunca habló mucho, y ella nunca pidió más de lo que él daba. Pero de alguna manera, en ese silencio, la confianza comenzó a crecer. No la clase de fuego rápido, el calor lento y constante de alguien que nunca dijo, me debes. Y nunca la miró como si fuera una carga que llevar. Para el Owen, eso era más poderoso que cualquier rescate. Y para Silas, él aún no lo sabía, pero algo en su voz se había plantado profundamente. Un hombre abandonado, una chica que se erguía entre los restos y se negaba a romperse. Era la primera vez en años que pensaba en labrarse algo más que una línea de cerca. Y tal vez, solo tal vez, esta chica sin apellido había empezado a creer que valía algo de nuevo. El viento sobre polvoriento río llevaba un olor a aceite de silla de montar y hierba quemada por el sol mientras el Owen subía por el camino de tierra hasta el rancho de Silas. Sus botas estaban agrietadas, sus palmas ampolladas por partir leña, pero mantenía el mentón en alto. El paquete apretado en sus brazos, pan, sal, 2 mantas, cada objeto que él había dejado sin una palabra. Llamó al poste desgastado de la puerta. Silas levantó la vista desde donde estaba clavando un carril de nuevo en el corral. Viniste, dijo simplemente, sacudiéndose el polvo de las manos. Vine a devolver lo que es suyo. Ella mantuvo su mirada. Silas asintió una vez, sin moverse. El Owen colocó el bulto a sus pies. No soy un caso de caridad. Silas lo miró fijamente. Yo tampoco. Ella parpadeó, sin entender. Él se enderezó, la miró, realmente la miró. ¿Quieres devolverlo? Dijo con voz plana. Bien, sácalo y trabaja. Los dedos de Owen se curvaron. ¿Trabajar? ¿Conoces caballos? Number. Él echó el sombrero hacia atrás. Bien, aprenderás. Y así, la línea estaba trazada. El Owen se quedó. Primero barrió el porche, luego el granero.
Regó a los animales, recogió piedras del campo con manos crudas y temblorosas. Por la noche, hervía sopa de huesos y cebolla y fregaba las viejas sartenes de Silas hasta que brillaban como plata martillada. Ella nunca pidió ayuda, él nunca se ofreció, pero notó cómo se erguía incluso cuando sus rodillas se tambaleaban, cómo alimentaba a su hermano menor antes de tocar una cuchara. El rancho se volvió más silencioso de una manera diferente, no vacío, sino lleno de movimiento, respiración suave, risas de los niños cuando el viento estaba en calma. Una mañana, Silas dejó un sombrero de ala ancha en el carril del porche. Ninguna nota. El Owen lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego se lo puso. Una semana más tarde, un par de botas de segunda mano junto a la puerta del granero, luego un cepillo desgastado pero resistente con dientes tallados de marfil. Ella nunca le dio las gracias, él nunca esperó que lo hiciera. Una tarde, después de un largo día marcando terneros, se sentaron cerca del fuego. Silas se frotó la tensión del cuello. El Owen sirvió estofado, sus dedos temblaban solo un poco por el agotamiento. Nunca preguntas mi nombre, dijo. Él levantó la vista. Sabes que es el Owen, pero nunca preguntas el resto. Él miró el fuego durante un largo momento. Las llamas bailaban en sus ojos como secretos guardados demasiado tiempo. ¿Alguna vez te han disparado?, preguntó Silas. El Owen parpadeó. No. Él asintió. Duele como el infierno, pero es la curación lo que realmente quema. Ella no habló. Él añadió, a veces, la única manera de superarlo es no mirar lo que te golpeó, solo hacia adelante, paso a paso. Una pausa. Supuse que preguntar tu nombre era como tocar una herida que aún sangraba. Ella miró su cuenco, luego él dijo en voz baja. Cualquiera que sobreviva a lo que tú hiciste merece el derecho de elegir qué nombre llevará después. El Owen giró ligeramente el rostro. Sus ojos brillaron a la luz del fuego. Nadie le había dicho eso nunca. Había esperado que él presionara, que indagase, que ofreciera lástima disfrazada de curiosidad, pero él no lo había hecho. Y en ese espacio que él dio, ella empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad. No porque él lo prometiera, sino porque nunca le pidió que fuera nada más que exactamente lo que era. El sol aún no había limpiado las colinas cuando el Owen regresó a la casa que una vez llamó hogar, lo que quedaba de ella de todos modos. La estructura se inclinaba como si estuviera exhausta, el techo hundido bajo el tiempo y el silencio. La puerta principal se balanceaba abierta, empujada por un viento inquieto. Crujía con cada vaivén como las rodillas de un anciano. El Owen hizo una pausa en el camino. Su hermana menor dormida en sus brazos, sus hermanos caminaban silenciosamente detrás de ella, la suciedad manchada en sus mejillas, los ojos apagados por el hambre y la incertidumbre. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez ella había crecido demasiado rápido. Ella pisó el porche, la tabla bajo su pie gimió. Cuando llegó a la puerta, ésta repiqueteó en sus bisagras como si hubiera estado gritando pidiendo ayuda todo este tiempo. Era más ruina que refugio, pero era todo lo que tenían. Más tarde ese día, mientras barría las hojas caídas del salón, un sonido vino de fuera. Cascos contra la tierra, lentos y constantes. Se giró y vio a Silas desmontando de su caballo, una longitud de cuerda y herramientas colgadas a su espalda. Él no dijo nada. Ella abrió la boca para hablar, para decir que no lo necesitaba, que no lo había pedido, pero las palabras se quedaron atrapadas entre el orgullo y la gratitud. Él pasó junto a ella, se arrodilló en la puerta, y, sin una palabra, empezó a reparar la bisagra. Ella se apoyó contra el marco, con los brazos cruzados, observando la forma en que él se movía. No apresurado, no ruidoso, solo constante, como un hombre que no se preocupaba por las conversaciones vacías cuando había algo roto que arreglar. No te pedí que vinieras, dijo ella en voz baja. Él no levantó la vista. Bien, hace que sea más fácil venir por mi cuenta. Cuando la puerta estuvo arreglada, la probó, la abrió, la cerró. Encajó suavemente en su lugar, ya no golpeando con el viento. Gracias, murmuró ella. Él dio un gruñido que podría haber significado de nada y se fue sin otra palabra. La lluvia llegó esa noche. Rodó pesada y repentina, golpeando las ventanas parcheadas y aullando a través de los árboles. El techo goteaba, el viento se deslizaba bajo las grietas como dedos buscando debilidad. El Owen yacía acurrucada junto a sus hermanos en el suelo, demasiado cansada para moverse, demasiado fría para encontrar el sueño. Su respiración salía en jadeos tensos, su piel ardía.
La fiebre había echado raíces rápidamente en algún momento de la noche. Se movió entre sueños y oscuridad. Se despertó con el olor de algo cálido, parpadeando contra la tenue luz de las velas. Vio un cuenco y una caja de madera a su lado, el vapor saliendo de él. Una manta de lana cubría sus piernas, más pesada y suave que nada que hubiera tenido. Y junto al cuenco, un trozo de papel doblado una vez. Lo abrió con dedos temblorosos. No está sola. Eso era todo lo que decía. Ningún nombre, ningún saludo, solo esas 4 palabras en una mano que reconoció, Silas. Lágrimas brotaron en las esquinas de sus ojos, repentinas y calientes. No había llorado en semanas, ni cuando su padre se fue, ni cuando su madre se apartó del niño más pequeño, ni cuando su cuerpo le dolía por el hambre. Pero esta bondad incondicional, abrió algo. Sorbió el caldo lentamente. Sabía a calor, a seguridad, como si alguien se hubiera dado cuenta. Cuando llegó la mañana, se despertó con el sol rompiendo entre las nubes y la niebla. La tormenta había pasado. Su fiebre había remitido. Sus manos, una vez temblorosas, ahora se sentían sólidas de nuevo. Se sentó a la mesa en el pequeño salón. El papel aún estaba a su lado. Le dio la vuelta. El lápiz también estaba allí. Lo cogió con las manos aún pálidas por la fiebre y presionó la punta contra el papel. Elowen escribió con cuidado, cada letra lenta como si se estuviera encontrando con la palabra por primera vez. Entonces dudó. Su lápiz se quedó suspendido sobre el espacio en blanco que esperaba después, el apellido. El que le dio su padre, el que su madre usó al maldecirla. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego dejó el lápiz. Ese espacio permanecería en blanco, al menos por ahora. Pero por primera vez, no se sintió como una ausencia, se sintió como una elección. Los días pasaron como polvo a través de las llanuras, tranquilos, blanqueados por el sol y constantes. Elowen se levantaba antes del sol, cortaba yesca con manos que ya no temblaban y veía a sus hermanos crecer fuertes de nuevo. Los huesos de sus mejillas empezaron a desaparecer bajo la carne que volvía. La risa encontró el camino de vuelta a sus voces. Pasaban la mayoría de las tardes en el rancho de Silas. Él nunca dijo por qué eran bienvenidos. Solo dejó las puertas del granero abiertas y una olla siempre hirviendo. Trabajaba con la misma precisión silenciosa de siempre, pero la forma en que le entregaba al más pequeño un silbato de madera tallada o enseñaba al chico del medio a trenzar una cuerda decía más que las palabras. Eran las pequeñas cosas, la forma en que movía la silla de montar más abajo para que el segundo joven pudiera montar solo, la forma en que arreglaba un desgarro en el chal de Elowen y lo dejaba en el porche sin una nota, y la forma en que les enseñaba a todos suavemente, sin orgullo. Les mostró cómo guiar un caballo sin sacudir las riendas, cómo escuchar el viento cuando te pierdes en los árboles. Cómo juzgar a un hombre no por el polvo en sus botas, sino por cómo trataba a algo más pequeño que él. La niña más pequeña, Lily, lo adoraba más que a nadie. Seguía a Silas como una sombra con trenzas que no parecían importarle. Una tarde, una carreta crujó por el camino hacia la casa de Silas. Un hombre con un abrigo negro desgastado bajó sosteniendo un libro encuadernado en cuero bajo su brazo. Se presentó como un predicador de la pequeña capilla de Polvoriento Río. Me dijeron que hay niños nuevos viviendo cerca del lugar de Boone, dijo. Pensé que podría ser hora de registrarlos en la iglesia para la escuela y el servicio dominical. Silas asintió, apoyándose contra un poste de la cerca. Elowen estaba a unos metros de distancia, con polvo en su vestido, los brazos cruzados apretados contra la brisa. El predicador se agachó ante los niños, sonriendo amablemente. ¿Y cuáles son sus nombres, pequeños? Respondieron uno por uno, luego vino la pregunta que colgaba como una espada. ¿Cuál es su apellido? Elowen abrió la boca. No salió nada. Miró la tierra. Sus manos se apretaron en puños. Antes de que pudiera hablar o romperse, Lily dio un paso adelante. Levantó el mentón y dijo. Claro como el agua del arroyo, somos Boone. El predicador parpadeó. ¿Perdón? Lily apuntó con el pulgar a Silas. Esa es nuestra familia ahora. El tío Silas es nuestro hogar, así que nuestro nombre es Boone. Silencio. Elowen no podía respirar. Los ojos de Silas se fijaron en Lily. Parecía sorprendido, como si algo en él se hubiera roto por la mitad y se hubiera arreglado al mismo tiempo. Luego, lentamente, se giró y entró en el granero sin una palabra. El predicador, nervioso, murmuró algo acerca de volver a comprobar en otro momento. Se fue.
El Owen permaneció allí mucho después de que la carreta desapareciera. Esa noche, Silas no comió con ellos, pero cuando el Owen entró en el granero más tarde para devolver una manta prestada, encontró algo tallado en la viga sobre el establo. El Owen Boone. Sin preguntas, sin presiones, solo un nombre, un regalo. Y por primera vez, cuando lo susurró en voz alta, sintió que le pertenecía. Sucedió un martes bajo un cielo cargado de tormenta. Un carro de 2 caballos rodó desde el sur, más viejo que la propia ciudad y tirado por una mula cuyas costillas sobresalían como postes de cerca rotos. El polvo se aferraba a sus ruedas. En el asiento se sentaba un hombre con un sombrero ladeado, dientes amarillentos y ojos afilados como clavos de ferrocarril. Detrás de él, un chico más joven, tal vez de 15 años, tal vez un poco más cruel, llevaba una sonrisa burlona que se curvaba como humo en una sartén fría. El Owen estaba atendiendo los escalones del porche, parcheando una tabla agrietada cuando vio el escudo cosido en el bolsillo del abrigo del hombre, un emblema tosco de 3 astas cruzadas. El linaje materno, apenas. Su cuerpo se tensó antes que sus pensamientos. El hombre bajó como si fuera dueño de la tierra. Sus botas estaban agrietadas, su presencia agria. Debe ser el Owen, dijo, con voz tan resbaladiza como la grasa. La hija de Serafina. Escuchamos sobre lo que pasó, una verdadera lástima. Pensamos que vendríamos a buscar a los pequeños. La familia debería estar con la familia después de todo. Antes de que el Owen pudiera formar una palabra, Silas salió del granero. Se movió lento como una nube de tormenta arrastrándose a través de la llanura. Su sombrero estaba echado hacia abajo, su camisa húmeda de trabajo. Se limpió las manos en sus jeans y dijo con voz firme, no son sacos de grano para ser llevados. El hombre hizo un vago encogimiento de hombros. No estoy diciendo que lo sean, solo digo que tienen sangre Holloway. Tenemos una extensión de tierra y necesitamos ayuda. Trabajarán, comerán mejor que siendo nadie. El estómago de Owen se retorció. Su hermana más joven asomó por la puerta agarrando una muñeca de trapo. El gemelo estaba detrás de ella, quieto y con los ojos muy abiertos. Silas dio un paso adelante. No desapareces durante años y reapareces cuando le conviene a tu línea de cerca. No se trata de sangre, se trata de quien se quedó cuando llovió. Los ojos del hombre se entrecerraron. ¿Y quién eres tú para decir? No tienes papeles, ni matrimonio, ni derecho, solo un nombre sacado de la tierra. ¿Qué te da el derecho? La mandíbula de Silas se tensó. Su voz cayó. Soy el que apareció. El aire se sintió como si se agrietara por un instante. Parecía que el hombre podría buscar algo en su abrigo, pero entonces una puerta crujió. Un vecino salió, luego otro y otro. Figuras silenciosas aparecieron en los porches, bajo los toldos, al borde de la tienda general. Una mujer de la panadería cruzó los brazos. Vi a esa chica llevar a 3 niños a través de una inundación. Vi a este hombre traer leña cuando nadie más lo hizo. El herrero añadió. Pertenecen aquí. Boone no es solo un nombre, es como llamamos a los que se preocupan. El rostro del hombre se curvó como papel quemado. Así que dejarías que una chica eligiera a un extraño por encima de su familia. El Owen dio un paso adelante. Sus botas hicieron clic en los escalones del porche. No miró a Silas, pero sus dedos encontraron su mano. Los entrelazó apretados como votos. Lo elijo, dijo con voz clara. Elijo al hombre que cargó con nuestro futuro en lugar de maldecir nuestro pasado. El chico del carro escupió en la tierra. Eres solo una niña, siseó el hombre. El Owen no se inmutó. Era una niña cuando me dejaste sangrando en el suelo de la cocina. Era una niña cuando sacaste mi nombre de mi boca. Ya no soy una niña y no te pertenezco. No pertenezco al dolor. Se giró hacia los espectadores. Mi nombre es el Owen Boone, dijo, y lo elegí con mis manos, con mi corazón, y no me arrepiento. Un suave murmullo de aprobación se extendió por la multitud. El hombre miró fijamente un segundo demasiado largo, luego escupió cerca de la bota de Silas y se subió al carro. La mula gimió y las ruedas giraron. El chico no dijo nada. Se alejaron en el polvo del que venían. El Owen no lloró. Silas no habló, pero esa noche, después de que el viento se hubiera calmado y los niños estuvieran arropados, encontró un trozo de papel doblado en el alféizar de su ventana. La letra era áspera, un poco insegura. Era de Silas. La sangre se va, pero el corazón se queda, decía.
El granero había sido antes nada más que madera astillada y sombras utilizado para albergar comida vieja y arados rotos, pero bajo las manos de Elowen y el silencioso trabajo de Silas, se convirtió en algo más, algo nuevo. Lo limpiaron juntos. Una tarde, Elowen retrocedió y miró lo que habían hecho. No era perfecto, ni siquiera cerca, pero era la primera cosa que había ayudado a construir que estaba destinada a albergar sueños, no solo huesos. La primera lección que escribió en la vieja pizarra fue solo una palabra grabada en negrita con tiza blanca. Nombre. Se enfrentó a una habitación de niños, no solo a sus hermanos, sino a otros de las afueras de Polvoriento Río, niños que nunca pertenecieron a ningún lugar, que habían sido llamados por números o tareas o no llamados en absoluto. Algunos nunca habían estado en una escuela. Una chica se estremeció cuando Elowen levantó la voz para pasar lista, pero Elowen siguió enseñando con paciencia labrada de años de supervivencia y calidez con forma de segundas oportunidades. Les enseñó a decir sus nombres con la espalda recta y el mentón en alto, a deletrearlos como declaraciones, a creer que importaban porque existían. Al final de esa primera semana, Silas colgó un nuevo cartel sobre las puertas del granero. Había tallado las palabras él mismo en letras cuadradas desiguales que capturaban la luz del sol en las ranuras. Escuela Boone. Un lugar donde todos tienen un nombre. Cuando Elowen lo vio, extendió la mano y pasó los dedos sobre las ranuras como si fueran una oración. Esa noche, el aula estaba vacía de nuevo. La linterna ardía baja. Silas se quedó atrás para arreglar un banco roto, pero Elowen sabía que era solo una excusa para quedarse. Se sentó en el escritorio del profesor, jugando con una cinta desgastada del vestido de su hermana. Silas se acercó y colocó algo sobre la madera frente a ella, algo doblado, papel oficial sencillo. Lo desdobló con cuidado como si pudiera desaparecer en sus manos. Una solicitud de matrimonio, la línea para el nombre de la novia estaba en blanco, pero en la letra afilada y deliberada de Silas, una frase estaba escrita en la parte inferior. Ella puede elegir llevar mi nombre, pero yo la he llevado a ella durante mucho tiempo. Elowen no habló. Miró a los ojos que nunca le habían exigido nada, ojos que veían a través de cada palabra afilada que había usado como armadura, cada silencio que había esgrimido como escudo. Silas retrocedió. No tienes que hacerlo, dijo con voz ronca como siempre. Este lugar es tuyo, ya sea que firmes o no. Elowen se levantó lentamente, con el papel aún en la mano. Caminó hacia la pizarra. Borró la lección del día, luego, con trazos lentos y deliberados, escribió 2 palabras, yo, sí. Se volvió hacia él. Su voz era clara, suave como la luz del fuego. Ya no llevo la vergüenza, solo el nombre que elegí y el que tú diste, espacio para Boone. Silas se acercó, cogió suavemente la tiza de su mano y bajo su nombre trazó una línea. No un punto, no un florecimiento, solo una marca constante. Línea para el resto de nuestra historia, murmuró. Elowen extendió la mano hacia su mano encallecida, y juntos se quedaron de pie bajo el cartel de madera, 2 personas a las que nunca se les había dado mucho, pero habían aprendido a construir algo de nada. Y afuera, la noche estaba tranquila, pero dentro del granero donde una escuela había florecido de las ruinas y 2 nombres ahora estaban uno al lado del otro en una pizarra, ardía un fuego que ninguna tormenta podía apagar. El aire en Polvoriento Río nunca había olido tan dulce como esa mañana de primavera, mezclado con lila silvestre, humo de fogata y el tenue aroma de canela de la ventana de la cocina. En el rancho Boone, los vecinos vinieron a pie, a caballo, en carros crujientes y ropa de domingo, no a una gran capilla, no a un baile de salón, sino a la tierra abierta junto a un granero que una vez estuvo roto, ahora transformado. Un arco de pino se alzaba donde antes se ataba el ganado. Flores silvestres coronaban sus vigas, faroles colgaban de los árboles y en la tierra, los hermanos de Elowen habían esparcido pétalos de todo lo que pudieron reunir, dientes de león, trébol, incluso salvia de la pradera. Silas estaba de pie bajo el arco con su única camisa limpia, las mangas enrolladas una vez en los puños. Se había afeitado esa mañana, no para parecer guapo, sino para parecer un hombre en el que se pudiera confiar con una vida a su lado. Sus manos estaban firmes, sus ojos esperaban solo a ella. Cuando Elowen dio un paso adelante, sosteniendo a su hermana más joven en su cadera, todo sonido pareció silenciarse, grillos, carros, incluso el viento. No llevaba velo, solo un vestido cosido por 3 mujeres de la ciudad y una trenza atada con la vieja cinta de su madre, guardada no para la mujer, sino para el recuerdo de sobrevivir a ella.
Sus ojos se encontraron con los de Silas y sonrió, no amplia, sino segura. El predicador les preguntó las palabras de costumbre, pero Silas, poco aficionado a la formalidad, levantó una mano para hacer una pausa. No necesito a alguien que comparta mi sangre, dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Solo necesito a alguien que traiga el fuego a casa y lo mantenga ardiendo. Se oyeron jadeos, pero nadie se rió porque en Polvoriento Río todos sabían lo que significaba mantener un fuego encendido durante el invierno. Entonces el Owen, todavía sosteniendo a su hermana, se giró para mirar a la pequeña multitud, vecinos, parias, escolares, vaqueros que una vez la consideraron extraña. Dijo, un hombre es algo con lo que se nace, pero puede ser despojado, envenenado, olvidado. Su voz nunca se quebró, ni una sola vez, pero un lugar en este mundo, es algo que vives para ganar. Y hoy elijo el mío. Llevo el nombre de Boone, no porque nací para él, sino porque alguien me hizo espacio en él. Miró a Silas de nuevo, sus hermanos reunidos a su lado como flores atraídas por el calor. El predicador no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Simplemente retrocedió y los dos, hombre y mujer, corazón y esperanza, sellaron su voto no con un beso para mostrar, sino con las manos entrelazadas y ojos tranquilos que dijeron, ya estamos en casa. Más tarde esa noche, el nuevo cartel estaba clavado sobre la puerta del rancho. El Owen Boone. Familia, sin sangre, todo corazón. Era la letra de Silas tallada profundamente en cedro. Debajo, pequeñas huellas dactilares embarradas marcaban donde los niños habían presionado sus manos en pintura amarilla, azul, roja, un nuevo tipo de escudo de armas. Dentro, el fuego crepitaba. Silas se arrodilló cerca de él, animándolo suavemente con pino y cedro. Detrás de él, la risa llenaba la cocina. El Owen y los niños trabajaban juntos revolviendo la masa, harina en su pelo, manos pegajosas alcanzando el recipiente de azúcar. La más pequeña chilló cuando la masa aterrizó en su regazo. El Owen se inclinó riendo, limpiándola con la manga de su nuevo vestido. Silas miró por encima del hombro solo una vez, y cuando lo hizo, las líneas de su rostro se suavizaron como si los años no lo hubieran roto, sino que lo hubieran llevado aquí, al fuego, al ruido, al hogar. Avivó la llama de nuevo, luego dejó el atizador apoyado contra la piedra sabiendo ahora que ya no era el único que mantenía la luz. Afuera, las estrellas empezaron a parpadear sobre Polvoriento Río, pero en la casa Boone, las luces ya estaban ardiendo y no iban a apagarse pronto. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado que la familia no siempre nace, sino que a veces se encuentra y se construye, entonces perteneces aquí con nosotros en Historias de Amor del Salvaje Oeste. Contamos historias donde los nombres se ganan, no se dan, donde la fuerza es tranquila y el amor es la verdad más fuerte en el polvo. Si crees en las segundas oportunidades, en los rancheros con manos ásperas y corazones tiernos y en las chicas que eligen sus propios nombres, entonces pulsa ese botón de suscripción, únete a nuestra creciente familia de corazones atraídos por el calor, no por la sangre. Esta fue la historia de el Owen Boone, pero aquí afuera hay muchas más historias esperando junto al fuego. Suscríbete y mantén la luz viva.